¿Qué tal? ¿Cómo están? Tenía muchísimas ganas de hablar de este tema porque me parece que es un tema recurrente acá en el consultorio con pacientes adolescentes, con padres preocupados por este tema y es las ciberadicciones en la adolescencia. Qué interesante, ¿no? Creo que partiría hablando de que las ciberadicciones es algo con los papás muchas veces viven y o no se dan cuenta, o no se quieren dar cuenta, o lo quieren aminorar, o lo quieren negar. Por ahí se escuchan comentarios como, bueno, mi hijo no es adicto al alcohol, a las drogas, al cigarro, solamente está en su cuarto, en su celular, o sea, es un niño sano, está todo el tiempo en su teléfono, ¿no? Perdón, digo niño, ya sé que estamos hablando de adolescentes, pero digo niño porque hay muchos padres que se refieren a sus hijos adolescentes como niños. Entonces ahí nos vamos dando cuenta, ¿no? Como a veces es complejo poder comprender y entender en qué etapa evolutiva se encuentra un hijo, como para no restarle edad, pero tampoco sumarle, ¿no? Entonces creo que es muy interesante, ¿no? ¿Cómo son las ciberadicciones en la adolescencia, ¿no? Es esta adicción a estar en el teléfono celular. Ojo, tampoco me quiero poner moralista ni me voy a poner radical en decir que nunca un hijo tenga redes sociales, ni tenga acceso al internet, ni un teléfono, ¿no? Pero cuando ponemos el nombre de adicciones, nos referimos a estos casos donde un adolescente no puede estar sin su teléfono celular ocupándolo todo el tiempo, en todo momento, a todas horas, y que inclusive se vuelve a la vista de todos un obstáculo para muchas cosas, un obstáculo académico, porque entonces ya no hicieron tarea porque están en el teléfono, un obstáculo escolar, porque entonces ya se desvelaron con el celular y ya no se pararon al otro día para ir a la escuela, un obstáculo social, ya no socializan con los amigos porque están en el celular, ¿no? Un obstáculo familiar, ya no bajan a comer, ya no hay convivencias familiares donde se platiquen, el adolescente no quiere jugar un juego de mesa, no quiere ver una película con la familia porque quiere estar todo el tiempo en el celular, ¿no? Y pues creo que un obstáculo de su desarrollo intelectual, porque entonces tampoco ya no tienen hobbies, ya no tienen diversiones adicionales, ya no tienen ir al básquetbol, al fútbol, a la natación, el arte, la música, lo que sea, porque están en el teléfono celular. Entonces me parece muy interesante poderlo analizar y pensar juntos, ¿no? Este sería más o menos la explicación de cuál es la ciberadicción. Y creo que cuando muchos padres uno les dice, no, es que es una adicción la que tu hijo tiene al teléfono, pues lo primero en muchos casos que aparece es una negación, no, es que, no, o sea, cuando uno dice adicciones se espanta, ¿no? O sea, ¿cómo dices adicto, no? La imagen que tenemos del adicto, principalmente al alcohol, es este borrachito, ¿no? En la calle, que no tiene una familia, que casi casi es un pordiosero, y la realidad es que no, llamamos adicción a todo proceso en el que se vuelve incontrolable, en el que yo no puedo dejar de hacer una conducta. Y en segunda, la adicción se presenta cuando hay una crisis de abstinencia. Es decir, no si yo dejo tal conducta, tengo ansiedad, tengo estrés, tengo nerviosismo, tengo depresión, me pongo de malas porque no tengo eso que antes obtenía. Entonces ya nos dimos cuenta que las adicciones no nada más son las sustancias que ingerimos, sino la sustancia también puede ser al teléfono celular. Y sé que ahora quiero abordar el tema de los adolescentes, pero la adicción al celular la tienen los adultos también y niños también. O sea, no podemos negar que la tecnología tiene llega y golpea fuertemente nuestra sociedad, nuestra vida y nuestro mundo. Y no voy a negar tampoco de los grandes beneficios de la tecnología. Por ejemplo, hoy estoy haciendo un video con un celular que creo que tiene una buena resolución, no es muy mala. Atiendo pacientes por videollamada y muchas cosas de trabajo no requiere la persona estar en mi consultorio, lo podemos hacer por videollamada y trabajamos perfectamente bien y se ven avances y se ven resultados. En donde estoy poniendo el acento es en cuando ya se pasa del límite.
Y bueno, para eso hay que hablar de la estructura del adolescente, ¿no? El adolescente tiene un conflicto fuerte, que es el de su identidad. En palabras banales, el adolescente no sabe quién es. Tiene la duda y el misterio de no saber quién es. Y entonces va a buscar referencias en el exterior para tratar de encontrarse a sí mismo. Pero ojo, ya no va a encontrar las referencias de quién es a través de los padres. Ahí se va a dar una ruptura, ¿no? Ahí nos vamos a dar cuenta. ¿Cómo se dan cuenta de esa ruptura que hace el adolescente con los padres para identificarse con sus pares? Pues muy simple, ¿no? Cuando ya no quiere ponerse la ropa que los papás le imponen, cuando ya no quiere hacer las cosas que los papás les piden, y ahí es donde empiezan a hacer la rebeldía. Por eso es tan importante, me parece a mí, que haya un espacio terapéutico para el adolescente, porque es bien importante entender el proceso por el que pasa, si es complejo, si es duro, si es doloroso, porque vienen muchos cambios. Hay la investidura de la sexualidad viene con toda intensidad y a veces cuando los papás no entienden que hay procesos en el adolescente que son normales, hay otros que ya son patológicos, como la ciberadicción, ya es un proceso patológico, pero que esta necesidad de diferenciarse de sus padres es completamente normal y que cuando se tiene un espacio terapéutico para poder hablar de eso, los papás se calman. Y entonces comprendemos que la rebeldía, pues hasta en el fondo uno la podría agradecer, porque quiere decir que mi hijo se está diferenciando por fin de mí para ser el mismo. Pero no quiere decir que yo voy a permitir cualquier acto de rebeldía, pero que si yo entiendo que esto es normal y que es inclusive hasta sano y esperable, me quedo tranquilo. Por eso creo que es tan importante la terapia. Y entonces el adolescente, al tener este conflicto de identidad, va a ser un adolescente angustiado, angustiado por encajar en los grupos sociales para poderse identificar, angustiado de su propia sexualidad, ya tiene deseo hacia los otros, pero pues tiene miedo a, a que lo rechacen, a que no lo quieran, a que no lo acepten, a que no lo traten bien. Por eso al adolescente le angustia tanto tener barritos, tener sobrepeso, ser de un color de piel determinado, porque por ahí la fantasía del adolescente es: ¿qué hago para ser completo? ¿Qué sería ser completo? Ser perfecto. Y bueno, pues por ahí también va el trabajo de la terapia, ¿no? Que el adolescente pueda aceptarse con lo que tiene y con lo que no, y que pueda un poco disminuir esos conflictos por los que pasa. Y entonces, como el adolescente tiene muchas angustias hacia lo social, hacia los demás, hacia la sexualidad, pero también hacia el futuro, porque el adolescente se da cuenta que pues ya no es un niño, que pues inclusive en los 18 años todavía estás en el periodo final de la adolescencia, o sea, ya eres un mayor de edad que puede, según las leyes, valerse por sí mismo, ya los padres no tienen una obligación económica de mantenerlo y entonces qué angustiante se vuelve la vida adulta porque el adolescente se va acercando hacia ese camino. Por eso es muy normal ver a adolescentes que tienen como regresiones a etapas más infantiles, donde se ponen más chiqueados, se vuelven más niños chiquitos, quieren tener peluches, son adoradores de cosas tiernas y bonitas, o sea, todo se vuelve hacia atrás. Yo me vuelvo un niño pequeño donde no me angustio, entre comillas, de la vida adulta. Entonces, ¿en dónde encajan las adicciones al teléfono en un adolescente? En todo ese tipo de angustias. Porque un adolescente puede decir: yo qué angustiante tenerme que relacionar y socializar con alguien de frente. Mejor lo hago por un teléfono, socializo con gente de otros países y entonces así burlo un poco la realidad y burlo un poco este conflicto que tengo porque los demás me vean y me acepten. Mejor lo hago por un chat, ¿no? Ahora los adolescentes se ponen apodos y seudónimos en el teléfono, ya pueden tener un sinfín de filtros para editar algo que no les guste o inclusive para poner una foto que no es de ellos y poder aparentar ser alguien quien en realidad no lo son. Entonces ahí calman un poco esas angustias. Si hay conflictos en la familia, un divorcio, una separación, conflictos de comunicación, una adicción en algún integrante de la familia, pues el adolescente también puede calmar esas angustias con el teléfono, ¿no? Yo me puedo llegar a sentir desplazado por mi mamá o por mi papá porque no me ponen atención o no me hacen caso. Yo mejor me refugio en el celular. De esa manera puedo negar que los necesito y que eso me duele y mejor hago un
una alianza con mi teléfono y le hago una trampa a la mente, ¿no? Yo a quien necesito es a mi teléfono, no a mis papás. Yo de quien necesito aprobaciones de mi teléfono, no, y no de mis papás. Y ya sé que aquí podría sonar un poco contradictorio, porque a ver, Alan, primero dices que los adolescentes se diferencian de los padres y ya no los necesitan para crecer. Y por otro lado dices que si los padres no prestan la atención que el adolescente necesita, él se va a sentir dolido y va a preferir refugiarse de su celular. Así de compleja es la mente del adolescente. Momentos donde necesito mucho de mis padres y momentos donde no los necesito para nada y los quiero lejos. Pero momentos donde me doy cuenta que soy vulnerable y no soy tan adulto como pensé y mamá, resuélveme esto, papá, ayúdame con aquello. Pero momentos donde yo me siento más adulto y papá y mamá, ustedes no se metan, este es asunto mío y yo me encargo. Así funciona la mente. Entonces, cuando podemos comprender un poco por qué el adolescente se refugia en el celular, nos puede servir como de guía, ¿no? Como de guía para que inicien terapia. Terapia donde haya un especialista que los ayude a entender estos conflictos y los ayude a darse cuenta que la solución no es refugiarse en el teléfono, la solución no es estar todo el tiempo en el teléfono. Qué curioso, ¿no? Ellos arman un mundo virtual en donde gracias a ese mundo virtual no sienten angustia, preocupación, emociones, exclusión, celos, no sienten nada de eso porque todo queda refugiado en el celular. Y entonces, imagínense si la adolescencia es una antesala de la vida adulta, ¿qué adultos estamos educando? Adultos inseguros, adultos temerosos, adultos que no enfrentan la realidad, adultos con poca tolerancia a la frustración, adultos inútiles. Y no lo digo en un tono despectivo ni ofensivo, sino inútiles, inhabilitados al exterior, ¿no? Sin poder hablar, sin poder ubicarse en dónde viven, en dónde está la escuela, en dónde está el trabajo, en dónde están las casas de los amigos. O sea, estamos creando adolescentes muy inútiles para la vida adulta. Entonces creo que es tan importante ese tema, ¿no? Que a veces otro motivo por el cual un adolescente se hace adicto a su teléfono, porque pues también es una manera en la que los papás pueden llegar a sentir que el hijo no da problemas, ¿no? ¿Quién va a dar más problemas? ¿Un hijo que está en su teléfono calladito, horas en su cuarto? ¿O un hijo que dice, oye mamá, esto no me gusta, oye mamá, ponme atención, oye mamá, con esto no estoy de acuerdo, o papá, ¿no? Claro, claro que si el hijo está en su teléfono va a dar menos guerra y va a dar menos lata, pero ahí nos damos cuenta que el conflicto ya no nada más es del adolescente, sino también de los padres. Por eso es tan importante hablar de la historia de los papás, de la adolescencia de los papás y de las cosas que han vivido los padres como para que le den ciertas cosas a sus hijos y otras no. Entonces también creo que ese es un gran tema en las terapias, ¿no? Acá al consultorio vienen muchos padres esperando que sea yo el que me haga cargo de las dificultades de sus hijos sin que ellos se involucren y creo que ahí estamos en un error grande. El hijo adolescente va a tener sus propios conflictos internos por su propia adolescencia, pero también los padres pueden hacer que esa adolescencia sea más llevadera, más fácil de tolerar, menos compleja y menos turbia. Así que los papás sin darse cuenta pueden hacer un hijo ciberadicto. ¿Como con qué cosas? Número uno, con lo que dije hace un rato, ¿no? Que el hijo no delata, denle su teléfono y así, pues no da lata, ¿no? Uno puede oír expresiones como, pero pues ¿qué hace mi hijo? Está en su cuarto, ¿por qué? ¿Cuál es el problema si está en su cuarto y en su teléfono, ¿no? Dos, cuando los papás no investigan sobre lo que sus hijos hacen en el teléfono, ¿no? Hemos visto tantos casos de secuestradores que citan a los chavitos para verlos y pues acaba siendo un gran lío, ¿no? Hasta hay experimentos de hackers, vamos a llamarlos así, hackers buenos, que hacen toda esta estructura grabada para que los hay videos en YouTube donde los padres vean, ¿no? Cómo acaban convenciendo a un adolescente de tener un encuentro con un desconocido, eh, enganchándolos fácilmente. Entonces creo que otra gran responsabilidad de los padres es indagar sobre lo que sus hijos hacen, ¿no?
Me decía una paciente, sí, mi hijo dice que juega. Ok, eso dice tu hijo, pero ¿a ti te consta? ¿Tú has visto? ¿Has entrado a la recámara? ¿Has, le has dicho a tu hijo, a tu hija, me muestras tu celular? Y ya sé que mucha gente dirá, esto es un acto de invasión, ¿por qué no le das su espacio al adolescente? Estamos hablando de un adolescente que está en proceso de formación psíquica y que yo no puedo otorgarle una confianza total a ese adolescente para que haga y deshaga, para que decida y elija, porque no es capaz psíquicamente. Porque si fuera un adulto capaz, bueno, pues vamos a echarlos de casa y que se mantengan por sí solos y que se vean la vida adulta solos y que manejen y que hagan su vida. Entonces no estamos frente a adultos. Creo que eso es otro gran estigma en los padres, ¿no? Decir esta frase de ya es adolescente, ya está grande, ya sabe él qué hacer. No, no sabe. No sabe. Todavía te necesita, todavía es vulnerable psíquicamente y todavía es muy influenciable hacia el entorno. Entonces creo que mucho de lo que sufre el adolescente tiene que ver con los papás. Por eso yo siempre en las terapias propongo algo integrativo, donde integremos a los padres en las sesiones y donde el adolescente también pueda hablar de las dificultades en el vínculo que tiene con ellos, pero que los padres también puedan traer información de lo que ven en sus hijos. Así que si yo pudiera recomendar algo en mi lugar de psicoterapeuta, pues sería no dejar el celular a libre demanda a un hijo, ¿no? Que lo tenga ahí. Otro caso muy común en los padres, ¿no? Yo ya le dije que a las 10 deje el teléfono. Yo ya le dije que en las noches no puede estar en él. Y me pregunto, ¿y tú, padre, te corroboras de que eso que le pediste a tu hijo realmente lo haga? Porque si no te corroboras, sería, o sea, lo estás tratando como un adulto a tu hijo, ¿no? Como si creyeras que por tan solo decírselo él lo va a hacer. Y si estamos hablando de un hijo ciberadicto, pues bueno, no es fácil, ¿no? Si hablamos de adicciones es como decirle a un alcohólico, ya no tomes, ¿no? A una persona con anorexia, ahora come. Bueno, si fuera tan simple, no existiría la psicología y no nos llevaría tantos años a los psicólogos a estudiar la mente, porque es una realidad, nos lleva años comprender el funcionamiento de la mente, porque la mente es hipercompleja. Así que mi recomendación sería esa, no dejar a los hijos con una libre demanda del teléfono, que tenga un horario establecido en el que pueda estar en él. Ya dijimos, no lo vamos a satanizar, no lo vamos a mandar a una isla desierta donde no haya teléfonos, no, pero se lo vamos a dar dosificado. Me gustaría decir que como lo hacemos los adultos, pero pues depende qué adulto, ¿no? Pero vamos a hablar de una vida de un adulto más o menos funcional, ¿no? Pues cuando trabajamos no estamos en el teléfono, claro, a menos que nuestro trabajo sea en el teléfono, pero cuando trabajamos no estamos en el teléfono, cuando convivimos con amigos y familia no estamos en el teléfono, realmente lo usamos como por momentos de distracción, por aburrimiento, por tener un rato de esparcimiento, ¿no? Así que ayudemos a los hijos adolescentes porque de verdad es un mito eso de el adolescente ya está grande y que se haga solo su vida o el extremo. Es que es muy chiquito, es que es mi chiquita, es que no se puede ir solo a ciertos lugares, es que hay que cocinarle todos los días siempre lo que pide. Vamos a habilitar a un adolescente fuerte a la vida adulta y hay muchas cosas que los adolescentes ya pueden hacer solos y que vale mucho la pena que estén ahí los padres para apoyar ese desarrollo, ¿no? Por eso nuestra mente siempre va en desarrollo, entonces al adolescente hay que ayudarlo a potencializar sus gustos. Ese es otro gran conflicto del adolescente, no sabe a qué se quiere dedicar, porque no sabe para qué es bueno. ¿Y por qué no sabe para qué es bueno? Porque no sabe quién es. Así que creo que es muy importante hablar de eso, ¿no? Los padres son un gran respaldo en el mundo psíquico del adolescente. Así que la ayuda psicológica es muy buena. Un poco el ejemplo que yo pongo de la terapia es que la familia funciona como un equipo de fútbol, ¿no? El adolescente es el portero. Y el problema es que ese portero le han estado metiendo muchos goles y el equipo ha estado perdiendo, ¿no? Entonces vamos a terapia, ¿ok? Pero cuando entramos a terapia nos damos cuenta que no nada más el portero es el responsable de que un partido sea exitoso, sino que los papás, en su lugar de delanteros, los papás meten gol al equipo contrario.
Entonces quiere decir que si el adolescente está bien plantado en su portería y para todos eh, pues los disparos del otro equipo, pues para que se gane, los papás tendrían que meter goles también. Entonces, si pensamos la terapia como que el psicólogo es el entrenador técnico, pues nos damos cuenta que el psicólogo no puede entrar al campo del partido, ¿no? El psicólogo no puede estar en el partido llamado familia día a día. El psicólogo no puede ir, yo voy a la casa y educo a su hijo adolescente, no. Pero el psicólogo sí puede dar una muy buena orientación, interpretar la mente del adolescente y del funcionamiento y ayudar a los papás a entender sus propias complicaciones, porque la idea de este video no es juzgar a los papás, no ponerlos como los malos, sino ponerlos como los seres humanos que son y que presentan ciertas dificultades para poder ayudar a sus hijos en determinadas situaciones, pero sí habría que pensarlos como una unión, como un equipo adolescente y padres, porque es típico en las consultas oír quejas de los padres hacia los hijos. Y cuando uno se pregunta, ¿y tu papá? ¿Y tu mamá? ¿Qué has hecho con este problema que tiene tu hijo? Es que se la pasa en el teléfono y ¿qué has hecho? Ya le dije que no. ¿Y lo ha dejado de hacer? No. ¿Y entonces qué haces cuando él no deja el teléfono a pesar de que tú se lo pidas? Es que se desvela en el celular hasta altas horas de la madrugada y al otro día no lo puedo parar para la escuela. ¿Y qué haces tú con eso? Porque si nada más te enojas, le reclamas y peleas, es algo poco efectivo. Lo único que vas a generar es que el adolescente sienta culpa, pero que tampoco lo deje de hacer. Entonces, me parece que hay que hacer cosas, ¿no? Hay que hacer cosas para ayudar a los adolescentes porque son los futuros adultos que se van a hacer cargo de todo esto. Y me encantaría decir, lo que pasa en la adolescencia no se queda en la vida adulta. Pero lamentablemente no es así. La adolescencia es la antesala de la vida adulta y los conflictos de la adolescencia resurgen en la vida adulta. Y mientras un adolescente tenga una base más sólida de seguridad, de confianza, de ayuda, de apoyo psicológico y de unos padres, como decía el autor Winnicott, suficientemente buenos, pues va a haber un mejor resultado en la vida adulta de ese adolescente. Bueno, espero sea de gran utilidad este video. Les pido por favor que lo compartan con sus amigos, si tienen algún conocido con adolescente, que vean que están en conflictos, porque siempre hay conflicto con los adolescentes. Por favor, compartan este video para que podamos crear luz, podamos crear conciencia y podamos ayudarlos y que sepan que siempre hay vías de apoyo para ese tipo de conflictos. No todo en el adolescente es normal. Hay cosas que son normales y hay cosas que son patológicas. Anorexia, adicciones, golpes de los adolescentes hacia sus padres son conductas patológicas y se tienen que atender. Saludos.